Y siendo así que para continuar en esa misma línea esta noche, con la ayuda del Señor, el propósito es exponer a través del recorrido de las Sagradas Escrituras el contenido de este misterio que en un tiempo fue revelado por el Señor, y a través de la palabra de Dios encontrar la respuesta a esta gran influencia que ejerce y la influencia histórica, el recorrido presente y el destino futuro de la Gran Babilonia, la que la palabra del Señor la describe de manera efectiva en el libro de Apocalipsis. Al efecto, vamos allá con la ayuda del Señor a la primera cita que encontramos en su capítulo 17. Y vamos a ver esta cita con la ayuda del Señor, versículos 3 en adelante. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Qué bendición es la palabra del Señor. Esta visión que nos traslada Juan es una visión de las más impresionantes en las Sagradas Escrituras. Para comenzar a ver en detalle, paso a paso, acerca de este gran misterio, su recorrido histórico, su influencia presente y el destino futuro, es importante mencionarles que las Sagradas Escrituras forman un todo tan exacto, tan especial. Es lo que muchos han llamado que la palabra de Dios realmente en su conjunto forma el círculo de la verdad. En primer lugar encontramos, por ejemplo, si hacemos una breve comparación entre el libro de Génesis y el Apocalipsis, es increíble encontrar muchas enseñanzas que la misma palabra de Dios nos presenta. Mientras, por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos en el capítulo 1 el inicio de la creación de los cielos y de la tierra, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 21, vemos la descripción de un nuevo cielo y una nueva tierra. Mientras en el Génesis encontramos el paraíso terrenal en el capítulo 2, con el árbol de vida y el río de bendición perdido a causa del pecado, en el libro de Apocalipsis encontramos en su capítulo 2 el paraíso de Dios, que lo vemos con el árbol de vida también, y el río puro de agua viva fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Tenemos, por ejemplo, que en el libro de Génesis encontramos al primer hombre y su mujer puestos sobre la creación de Dios, mientras que en el libro de Apocalipsis encontramos
el segundo hombre, el perfecto, el postrer Adán, reinando sobre una nueva creación. Tenemos también, siguiendo la comparación, en el libro de Génesis encontramos a la serpiente antigua, engañando, enredando a Adán y Eva, induciéndolos al pecado. Pero en el libro de Apocalipsis encontraremos el fin de todo esto, es decir, la serpiente antigua, llamada el diablo y Satanás, siendo echada al lago de fuego. Y si seguimos en el ejercicio, encontraremos también en el libro de Génesis la forma como el dolor, la muerte, el sufrimiento, las lágrimas vinieron por primera vez al género humano como consecuencia del pecado, mientras que en el libro de Apocalipsis encontraremos la forma en que el dolor, la muerte, el sufrimiento y las lágrimas desaparecerán. A eso se le llama el círculo de la verdad. Hay una estrecha relación con el principio de todas las cosas y el fin de todo. En pocas palabras, todo aquello que inició en el libro de Génesis, el libro de Apocalipsis nos revela el fin de todas las cosas. Y principalmente, en cuanto al enfoque de este estudio, encontramos en el libro de Génesis el origen de Babilonia, mientras en el libro de Apocalipsis encontramos su destrucción. Es realmente la palabra de Dios un círculo perfecto que nos enseña tanto el principio, pero también nos muestra el fin de todas las cosas, de todas las culturas. No ha existido cultura en este mundo que se haya levantado y que haya permanecido para siempre. Todos los imperios, todas las civilizaciones, todas aquellas grandes creaciones un día desaparecieron, así como va a desaparecer toda aquella obra que sea generada por el ingenio humano. Se ha de cumplir de manera perfecta la palabra de Cristo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esa es la verdad que encontramos en la palabra de Dios. En la cita que pronunciamos al inicio vemos a la Gran Babilonia, que es no solamente una gran ciudad, sino una entidad, un sistema pernicioso que tuvo su origen hace mucho tiempo y que se levantó, pero sin duda alguna a través de este estudio también nos vamos a dar cuenta que los tentáculos de Babilonia todavía hoy influyen en el sistema económico, político, religioso del mundo, pero también está introducido en algunas congregaciones, habiendo introducido su mala influencia para torcer los caminos rectos de Dios. Ese es el papel del mismo enemigo hasta el día de hoy. Vemos a una mujer sentada, la vemos llena de nombres, vestida, la vemos también ebria, es decir, en plenitud, en un momento, vamos a decir, de plenitud, pero en cuanto a la maldad se refiere. La vemos segura de sí misma, sentada sobre muchas aguas, reinando, estableciendo alianzas, uniéndose con sistemas que se han levantado desde hace muchos años hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo inicia todo? Para hablar de Babilonia es muy importante recordar un poquito, aunque sea brevemente, lo que hace poco el Señor nos estaba mostrando acerca de Babel. Y cuando hablamos de Babel, es muy importante saber que tenemos que ir al Antiguo Testamento, al libro de Génesis. Ahí encontramos el origen de todo esto. La palabra Babel o Babilonia significa confusión,
es una mezcla. Podemos decir que también es confundir, es un enredo. Viene también del verbo balal. Es un verbo que significa una mezcla. Es una palabra que se usó cuando se quería explicar la mezcla entre la harina y el aceite. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 2 y versículo 4 y 14, 21. De este término estamos hablando, de Babilonia. La primera vez que la palabra de Dios nos muestra a Babel, la primera vez es en Génesis 10, 8 al 12. Ahí encontramos cuando se explica, y su nombre está relacionado con un hombre que apareció de pronto. Aquel que decíamos que había aparecido como un personaje, y este es Nimrod. Este que estableció y que fundó muchas ciudades en el mundo antiguo. Este hombre que llevó su poder, que ostentó su poder durante mucho tiempo en aquella civilización. Por eso encontramos fundando Babel, Erech, Akkad, Calne, por ejemplo, también, Nínive y otras ciudades que fundó en ese entonces. La segunda vez la encontramos en Génesis capítulo 11. En ese momento encontramos también mencionada a Babel o Babilonia, y la encontramos relacionada con una llanura, un lugar donde se asentó la primera vez, que también se le conoce como la cuna de esa civilización antigua. En ese sentido tenemos que hablar de la llanura de Sinar, el mundo antiguo. Cuando hablamos acerca del mundo antiguo, tenemos que ver, de igual manera, tenemos que ver acerca de esta civilización. ¿Cómo inicia Babilonia? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde podemos encontrar el inicio de la Babilonia ancestral? Sus huellas las encontramos diseminadas a lo largo de toda la historia. Pero para el efecto de este estudio, vamos a hablar inicialmente de las facetas de Babilonia. ¿Cómo se muestra? Es una Babilonia que podríamos decir multifacética, que no solamente tiene un rostro, no, se manifiesta de muchas maneras. Se manifestó de muchas maneras en el mundo antiguo, y el día de hoy también se presenta de muchas maneras, porque en sí mismo es un sistema generado en el seno del mismo Satanás, el cual es el maestro del engaño y de la imitación. Por eso es muy importante decir cómo inicia Babilonia, y le llamaremos la Babilonia ancestral. ¿Cuáles son sus inicios? ¿Dónde se origina por primera vez? Y encontramos en la palabra del Señor. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 14 y versículos 12 al 14, para ver dónde inicia este sistema. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Un ser que el mismo Ezequiel, en su capítulo 28 y versículo 12, nos dice: eras el sello de la perfección. Bueno, todo lo que viene de parte de Dios tiene el sello de la perfección. Y este ser fue creado por Dios. Tú
eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y también lleno de hermosura. Nadie puede codiciar lo que no ve. Aquel ser perfecto, hermoso, vio cerca de sí el trono de Dios y la codicia llenó su ser. Él es el origen del pecado. Antes que Él, el pecado no existe. Él es la esencia del pecado. Con Él da inicio el pecado en sí. Se da cuenta que tiene cerca el trono de Dios. Y dice, voy a colocar mi trono encima del trono del Dios Altísimo. Quiero ser semejante o mejor que Dios. A la manera de la misma forma que la idea que le vendió el mismo Satanás a la primera pareja en el huerto del Edén, seréis como dioses. Esa es la estructura del ser humano hasta el día de hoy, el gobierno fuera de Dios. El hombre que quiere alcanzar las estrellas, pero realmente en rebelión de Dios. Era muy lleno de hermosura, era perfecto en todos sus caminos, hasta que se encontró en ti maldad. En el seno de Satanás da inicio todo este sistema. Y encontramos, por eso, el mismo Señor Jesucristo nos dice, Evangelio de Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Será Jesús? Definitivamente que no. Él dijo en una oportunidad, porque el mundo está puesto bajo el maligno. Cuando Él dijo ahora es el juicio de este mundo, es que con motivo de la crucifixión, el mundo fue juzgado, pero Cristo se interpuso entre Dios y el mundo y cumplió de manera total todos los requerimientos de la justicia de Dios. El juicio del mundo se cumplió. Ahora dice el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. Dice la palabra de Dios, este es el origen de la Babilonia ancestral. Por allá se origina toda corriente de maldad que hasta el día de hoy continúa estorbando la obra de Dios. Ahora también es muy importante que veamos la Babilonia histórica y geográfica. Cuando hablamos de la Babilonia histórica y geográfica, tenemos que tomar en cuenta que necesariamente también se necesita un origen en esta tierra. Así como nos damos cuenta que el Señor utiliza lugares también que han sido llamados geográficamente a ser puntos importantes y escenarios en la obra de Dios, también encontramos aquí a la Babilonia geográfica, la llanura de Sinar. Ahí tenemos la palabra de Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 10 y versículos 10 al 12. Vamos a ver qué nos muestra, cómo inicia acá en esta tierra la influencia de maldad. Génesis capítulo 10 y versículos 10 al 12. Leemos la palabra del Señor. Y fue el comienzo, hablando de Nimrod, de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Esa tierra de Sinar, o podríamos decir la llanura de Sinar,
se encuentra también en el capítulo 11 y versículo 2, pero también la puede encontrar usted allá en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1. Es esa misma tierra, la tierra de Sinar, la cuna de la Babilonia histórica y geográfica. Un lugar estratégico. Allí se refiere al reino antiguo que inició Nimrod allí en la tierra de Sinar, poniendo a Babel como su capital, el centro económico, político, el centro religioso, el lugar de donde proyectarían ellos la construcción de una enorme torre. Desde ese lugar, la llanura de Sinar, Babilonia es un lugar de cautividad. Esa Babilonia geográficamente e históricamente hoy día no existe, pero su influencia religiosa perdura hasta el día de hoy. Se ubicó allí entre los ríos Tigris y Éufrates, que usted puede darse cuenta allí. Ahí se ubica la llanura de Sinar. Originalmente Babilonia consistió en un territorio que se extiende desde el Golfo Pérsico y también estaba situada entre los ríos que acabamos de mencionar. Al norte su frontera era Siria y Mesopotamia, separada por las montañas. Ahí se ubicó Babilonia. Fue de las ciudades más importantes de la antigüedad. El día de hoy, si queremos localizar a Babilonia, se encuentra quizá donde hoy actualmente es el país de Irak. Ahí estuvo esa grande cultura de Babilonia. Es esa misma Babilonia, la de los jardines colgantes, la Babilonia la cual miró también Nabucodonosor y dijo: realmente todo lo que he hecho yo es para la gloria de mi nombre y de mi majestad. Esa es la Babilonia, cuya cultura marcó a muchas civilizaciones del mundo antiguo, y los rastros hasta el día de hoy permanecen, su influencia pecaminosa hasta el día de hoy. Ahora bien, es muy importante que veamos el tema de la influencia de la Babilonia religiosa. Le pregunto, hermano y hermana, esta noche, con la ayuda del Señor, ¿cuál fue uno de los grandes desafíos que encontró Daniel cuando estuvo en Babilonia? ¿Cómo era Babilonia en los tiempos de Daniel? Cuando él llegó allí a una edad muy temprana, ¿qué encontró? ¿De qué Daniel decidió y ante qué propuso en su corazón Daniel abstenerse? ¿Qué influencia él estaba mirando allí? Porque así como hablamos de Babilonia, la ancestral, hablamos de Babilonia, la geográfica histórica, también es muy importante hablar acerca de su influencia. La práctica de la astrología, de la adivinación, la práctica de la magia, de la hechicería, ¿sabe dónde nació? En Babilonia. Babilonia es la cuna del ocultismo. Babilonia es la cuna de todas las artes ocultas. Allí nace. Y por eso la misma palabra de Dios nos muestra esa grande influencia que tuvo durante este tiempo. La práctica de la astrología, la adivinación, la religión misterio, los misterios babilónicos, fue una enorme influencia. Por eso encontramos, por ejemplo, cuando Nabucodonosor tiene ese sueño, ¿a quién manda él llamar primero?
Él manda llamar a los astrólogos, Él manda llamar a los hechiceros, a los adivinos, para que le interpreten sus sueños. ¿Sabe por qué? Porque allí vivían libremente, formaban parte del sistema religioso de Babilonia. Ante este mismo sistema se enfrentaron tantos, principalmente Daniel y sus compañeros, esa influencia negativa de Babilonia, la Babilonia de la adivinación, y eso continúa hasta el día de hoy. La influencia continúa hasta el día de hoy. Como decía anteriormente, si bien es cierto, geográficamente hoy no existe esa ciudad, pero su cultura pasó a través de diferentes tiempos, diferentes civilizaciones, hasta llegar a estos tiempos actuales, en que todavía el día de hoy Satanás actúa de esa manera a través del espíritu de Babilonia en toda la sociedad. Ahí nace la religión misterio, una religión misterio que se esparce, que no solamente está allí, porque así como se sucedieron los imperios, así también esa cultura se difundió en todo el mundo, hasta el día de hoy, en que esa corriente es muy fuerte en muchas civilizaciones, podríamos decir también a nivel mundial. Por eso es muy importante que esta noche también hablemos del poder de la imitación. ¿Imita Satanás las cosas de Dios? Por supuesto. El más grande imitador de las cosas de Dios es Satanás. Decíamos en una oportunidad que la obra maligna no se conforma en tener al mundo bajo esclavitud, sino que de igual manera ha creado el camino alternativo, el que le llamamos camino, que aparentemente llegan a Dios, pero es un camino sin Dios, llamando a la imitación, el poder de la imitación, de la suplantación de las cosas de Dios, para mantener al hombre engañado, entretenido, al hombre atrapado en una enorme telaraña de engaño, de sutileza. Así hasta el día de hoy tenemos el poder de la imitación. En realidad, para hablar del poder de imitación, tenemos que hablar de que así como hablamos de supersticiones, mencionamos todo este sistema, también debemos mencionar la imitación de la madre y el niño. En un rato vamos a ver la gráfica, todavía no, pero quiero mencionarles lo siguiente. En Babilonia se considera que en ese misterio babilónico, la primera vez que aparece la madre y el niño es en Babilonia, la primera vez. Se dice de una mujer llamada Semiramis. Esta tuvo un hijo de nombre Tamuz con doble M. Se extendió la idea de que este hijo había sido concebido milagrosamente. Entonces, de pronto, la leyenda dice que este niño fue presentado al pueblo y fue presentado como el Salvador prometido de ese tiempo. Este fue Tamuz. Esta forma, esta religión misterio que inicia de esta manera, es mucho antes que el cristianismo. El sistema religioso de Babilonia
aparece mucho antes que el cristianismo, por supuesto. Es una imitación satánica que anticipa la venida del verdadero Mesías. Se crea la idea de que Tamuz de pronto muere y milagrosamente vuelve a la vida. Cuando esto ocurre, esta cultura toma para sí esta creencia y comienza entonces, es decir, da inicio a la adoración. Por eso se considera a esta mujer como la fundadora de la religión de Babilonia, Semiramis. Con el tiempo, el nombre Tamuz fue cambiando dependiendo las culturas a donde iban. Por ejemplo, este misterio religioso de Babilonia pasa, por ejemplo, a Grecia como Afrodita, pasa a Egipto como Isis, es la misma Semiramis, solo que con otro nombre. Y el nombre también de este niño, en brazos de la mujer, cambia de igual manera de nombre. Y es, por ejemplo, el Tamuz de la religión babilónica pasa a la religión griega con otro nombre, Eros, por ejemplo. Y así va cambiando de nombre según la cultura que va tomando. Isis y Horus en Egipto, Afrodita y Eros en Grecia, Venus y Cupido en Italia. Y ya vamos a ver cómo termina en la última imagen. Así continúa este misterio. Tamuz cambia de nombre. Ya no es el Tamuz de la religión babilónica, este va cambiando el nombre, pero el propósito sigue siendo el mismo. El mismo, la introducción de la madre y el niño es el misterio más antiguo que se conoce de todos los tiempos. Así comienza a pasar de civilización en civilización, de cultura en cultura. De pronto, para los cananeos ya no le llaman Tamuz, ahora ellos le llaman Baal. ¿Ha oído de ese nombre en la palabra del Señor? Es el mismo Tamuz. Es el Baal. ¿Qué pasa? Satanás es un experto. Él le convenía que conforme fuera pasando de cultura, fuera cambiando nombre. Este es el Baal, cuya adoración causó mucha apostasía en el pueblo de Israel. Ahí se encontraron inclusive profetas como Ezequiel, como Jeremías, se lamentaron de la situación tan increíblemente perdida que estaba la nación de Israel durante ese tiempo, debiendo adorar al verdadero Dios, habiendo recibido toda la instrucción de Dios, que ellos no se mezclaran, ni tampoco adoraran a dioses que iban a encontrar cuando iban a entrar a la tierra prometida, terminaron haciéndolo. Ese es el mismo Baal, el que Babilonia conoce como Tamuz. Por eso de igual manera encontramos en la misma palabra del Señor esta influencia que causó esta religión misterio también en la nación de Israel. Esta es la idolatría, la forma de la idolatría más grande que se conoce hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegó a parar Israel adorando de esta manera? ¿Qué sucedió en ese tiempo? ¿Qué fue? ¿Cómo pensó Dios? ¿Cuál fue la reacción del mismo Dios cuando se dio cuenta que su pueblo estaba hundido en esta adoración? En realidad, cuando vemos ahí la palabra de Dios, encontramos que hasta en el mismo pueblo de Israel se llegó un tiempo al extremo que hasta se hicieron altares en honor
a Baal. Y la Semiramis de aquel entonces ahora era Astarte o Astarot, que el pueblo de Israel terminó adorando, y que era la diosa de los cananeos de ese tiempo. ¿Cómo fue pasando esta práctica a través del tiempo? Bueno, Satanás se encargó, además también se encargó la misma soberbia del ser humano. Y así pasó el tiempo. Encontramos en esta misma exposición de la palabra de Dios que igualmente, así como esta religión misterio fue pasando, también esos estragos que causó en la vida espiritual de Israel. A Semiramis se le cambió el nombre. Pasado el tiempo se le llamó la reina del cielo. La reina del cielo. Era la reina del cielo, y ante esa grave apostasía también protestaron algunos profetas. Vamos a leer acá con la ayuda del Señor, por ejemplo, Ezequiel capítulo 8. Y vamos a ver y tomar nota, Ezequiel capítulo 8, cómo ellos exponen la situación en que Israel se encontraba en ese tiempo, hundido en el pecado y también adorando y siguiendo esta religión, misterio que nació allá en Babilonia. Ezequiel capítulo 8, versículo, vamos a ver 14. Dice acá: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. ¿Dónde se encuentra él? En la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Ya se fijó? Habían adoptado la religión babilónica del niño. Es el mismo niño que se cree que un día lo sepultaron bajo un árbol que hasta el día de hoy se sigue adorando en el mes de diciembre. Ahora bien, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, siguiendo las lamentaciones acá, vamos a ir a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Y vamos a ver el asunto de esta idolatría. Jeremías capítulo 7. Versículos, tomemos primeramente, por favor, versículo 18. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Dice, tomemos el 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿A quién estaba adorando Israel en ese tiempo? A la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Semiramis, o también llamada más adelante en las Sagradas Escrituras Astarot, por ejemplo, la reina del cielo, la diosa de la cultura babilónica. ¿Quiénes estaban adorando a Semiramis? Los israelitas. Era una apostasía extrema. Ahora, en la cita de Jeremías capítulo 44, vamos a ver el versículo 17, 44, versículo 17. Dice acá: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso. ¿A quién?
a la reina del cielo. Usted puede tomar nota también, versículo hasta el 19, pero también puede leer el versículo 25. Leamos el 25. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutaste, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿A quién se le llama reina del cielo en este tiempo? Es fácil la respuesta. ¿Dónde nació esto? En Babilonia. Allí nació todo este misterio, el poder de la imitación. Cristo todavía no venía, pero Satanás quiso adelantarse para engañar a la humanidad y ponerles que el cumplimiento de la palabra de Dios había llegado, pero a su manera. Adelantarse al nacimiento del verdadero Hijo de Dios, y lo imitó a través de Semiramis y de Tamuz muchos años, muchos siglos antes, allá en la antigua Babilonia. ¿Cómo trabaja Satanás? Creemos que hasta el día de hoy sigue estorbando la obra de Dios, sigue causando estorbo a la obra de Dios. Ha trabajado sutilmente para engañar al ser humano y arrastrarlo al camino del error. Es muy importante mencionar esto, ¿sabe por qué? Porque es importante mencionar, usted ha leído, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Sabe de quién habla el primer libro de Reyes, capítulo 18? De los reyes, vamos a decir, espiritualmente, que más desastre causaron a Israel. Estoy hablando de Acab. En ese tiempo, durante el reinado de este hombre, este se alió a una mujer, a una inicua, a una mujer que procedía de los fenicios, donde la religión oficial era la babilónica, e injertó la religión en lo poco que quedaba en el pueblo de Israel. De tal manera que este misterio babilónico terminó siendo casi la religión oficial durante el reinado de Acab en ese tiempo. Encontramos, por ejemplo, allí que casi más de 800 profetas de Baal estaban allí al servicio de esta reina, persiguiendo a los pocos que quedaban como profetas de Dios. ¿Ha causado estragos? Demasiado a la obra del Señor. Ahora, en relación a esto mismo que estamos viendo, es muy importante también mencionar que en ese aspecto también Tamuz es conocido en estos misterios en la forma del dios Dagón, que se le conoce como el dios pez. ¿Ha visto usted el símbolo del pez? Ese símbolo del pez se introdujo al mundo cristiano hace un tiempo. Ese pertenece siempre al misterio babilónico, el dios pez, herencia de Babilonia, que corrió a todo el mundo también. Ahora, para avanzar un poquito, vamos a entrar de igual manera a otro tema que tiene que ver con el presente de la Babilonia religiosa, el ecumenismo. No vamos a hablar mucho de esto porque lo hicimos en el estudio anterior. Usted sin duda alguna tiene ese estudio y ha tenido la oportunidad de poderlo analizar con tiempo. Solo quiero agregar algunos detalles más. Existe el que se llama Consejo Mundial de Iglesias, conocido por las siglas CMI. El Consejo Mundial de Iglesias es la más grande representación
de todas las organizaciones espirituales del mundo moderno y es el más grande movimiento ecuménico hasta el día de hoy. Según la estadística, se cree que 347 iglesias pertenecen a este movimiento, es decir, de distinta denominación. Está en 110 países, aproximadamente 560 millones de cristianos están involucrados en este movimiento, el movimiento ecuménico. Es una unidad, es un movimiento que busca la unidad de todas las personas del mundo. Es la unidad que dice que no importa, ellos dicen lo siguiente: en cada persona, dicen ellos, en cada persona, sin ninguna condición previa, en toda persona mora un destello de Dios. Hay una luz de Dios en cada persona. Y aparte de esto, dicen ellos, ese destello puede llegar a arder como fuego. Para eso es suficiente cualquier práctica, técnica, mística, no importa. Lo importante es que no obstante cada uno tenga su propia expresión religiosa, todos buscamos al mismo Dios. Es lo que dicen ellos. ¿Usted ha oído aquella expresión de que todos los caminos llevan a Dios? ¿Le ha dicho a usted que todas las religiones llevan a Dios? Fíjese que yo pienso que sí. Para que usted se despierte un poquito, yo pienso que sí. Toda religión lleva a Dios, pero depende qué Dios. El camino para el Dios verdadero es Jesucristo. Las demás religiones tienen su propio Dios, con D minúscula. Tienen su propia forma de ser. El camino que Cristo nos mostró no es un camino de religión, sino de salvación. Él dijo en una oportunidad, Juan 14:6, yo soy el camino. Eso se entiende que no hay otro. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios trazó el camino. Satanás ha creado las veredas. Dios nos muestra el único camino para encontrarle. Satanás ha buscado caminos alternos, imitando los caminos de Dios. Por eso dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho. Le parece porque se parece un poco al verdadero camino. El hombre se quiere ir con su propia religión, morir con su propia tradición. Ahora es muy importante para avanzar decirles hablarles acerca del sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Le voy a mostrar con mi mano, aunque usted está viendo la gráfica allí. El sincretismo religioso significa la verdad de la palabra de Dios unida a las prácticas de religiones y también prácticas mundanas. La pregunta es, ¿se puede unir la luz con las tinieblas? ¿Habrá algún punto en común entre Cristo y Satanás? El sincretismo es las prácticas de diferentes. La nueva era, mire, la nueva era se le conoce como el monstruo de 1000 cabezas. Algunos dicen que es una religión, otros dicen que no, que es una filosofía. Pero es un movimiento que está causando graves daños también, graves daños
hasta el día de hoy. Este movimiento pretende desmitificar paulatinamente la palabra de Dios y le dicen a usted que si usted respeta la doctrina de Dios, es un cristiano fundamentalista y que usted debería buscar un equilibrio para no ser tan radical. Le dicen también, o procura también, ese movimiento de la nueva era dice que no se puede confiar completamente en la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene muchos errores y que no es completamente confiable. Dice que el hombre no tiene que morir, todo gira alrededor del hombre. Usted ve la ilustración, primero el hombre, después el hombre y por último el hombre. El centro del universo es el hombre para esta era, para este movimiento. El hombre es el que importa. El hombre puede llegar a ser como Dios. Bueno, eso dijo Satanás. El hombre puede llegar a ser como Dios. El hombre puede evolucionar a través de conocimiento, de tal manera que el hombre en sí mismo no necesita de Dios. Es autosuficiente para este movimiento. El hombre puede ser autosuficiente. No necesita de Dios. Este es un movimiento terrible. Se está infiltrando sutilmente en algunas congregaciones. Esta nueva era es como un SIDA espiritual. ¿Sabe que el SIDA mata la defensa del cuerpo? Así es ese movimiento. Está causando graves estragos en algunas congregaciones. Mire, también vamos a hablar algo breve sobre la influencia en este tiempo de estos movimientos como la perversión de la música. La perversión de la alabanza. Le voy a preguntar, ¿dónde nació la alabanza? Es un arte que nació en el cielo. Y el Señor nos dio a nosotros las facultades también para alabar en esa tierra su nombre. Mire, en ese tiempo hay una terrible perversión de la alabanza. Se ha levantado cada cantante cristiano. Yo sé que usted no consume esa música, que se dice ser cristiano, pero realmente nos hemos dado cuenta que es una perversión de la verdadera alabanza. Son hombres, son como artistas, igual a los artistas mundanos. Lo único que cantan himnos es lo único. Cobran miles de dólares para dar un concierto. Llenan de luces, de fuegos artificiales. Venden discos. Se venden ellos mismos. Esto está fuera totalmente de todo buen propósito de Dios. Una música pervertida, de escándalo, eso sí, que arrastra a muchos jóvenes que asisten a congregaciones y los están arrastrando, a muchos hasta el día de hoy. Esa mundanalidad generalizada, algo así como iglesias al gusto del consumidor. Te pregunto esta noche, ¿qué es lo que te gusta? Y te lo podemos dar. Dime cómo te puedes sentir bien. ¿Qué puedo hacer para que no te vayas de acá? No quiero que te aburras, porque realmente nos interesas mucho. Dios nos interesa, pero en segundo plano. ¿Te sientes bien? ¿Sufres la palabra de Dios?
porque la misma palabra del Señor dice que llegará tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Allí está. Ellos dicen, tenemos que crear formatos. Cuando las congregaciones van así, significa que los individuos se encuentran cuesta abajo. La auténtica palabra de Dios no gusta, es rechazada. Démosle entretenimiento para que se sienta bien y alguna pasadita de la palabra de Dios, lo necesario para que venga el día siguiente. Iglesias al gusto del consumidor. Algunos dicen, es que tenemos que hacer cultos creativos. Mejor si hacemos drama dentro de la iglesia. Mejor si inventamos ahí una obra de teatro. Y tal vez de repente, si nos va bien, traemos un par de payasos cristianos para que la congregación se entretenga. Así se introduce sutilmente el espíritu de Babilonia. Entretenimiento. ¿Será que la iglesia del Señor busca entretenimiento, hermanos? ¿Eso es lo que queremos? Definitivamente que no. Ya no se sabe si es congregación o es circo. Es una situación tremenda. El Dios del entretenimiento se ha introducido. Este es el poder pernicioso de Babilonia. Tenemos también, durante esa misma manifestación, la Babilonia política. ¿Será que la iglesia del Señor busca el poder en esta tierra? ¿Será conveniente que la iglesia del Señor haga alianza con el poder? La Babilonia política, en el Apocalipsis 17, 1 al 2 nos muestra esta visión. Abarca los reinos, la que ha estado entrelazada con los reinos, con los imperios, la que se ha mezclado, la que tiene el control, el perfil del gran imperio romano de la antigüedad, que resurgirá en el último tiempo con más fuerza que nunca. Algo así, lo que estamos viendo como antiguamente fue el sueño de Nabucodonosor, cuando él nos muestra los pies que en parte son de hierro y en parte de barro. La política, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, la que domina muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas, la que le gusta el poder, la que le gusta el dominio. Mientras encontramos ese simbolismo bíblico que encontramos aquí, es una unión de iglesia-estado, una combinación terrible. La iglesia buscando el poder, pero jamás en la palabra de Dios encontramos texto alguno que nos pueda decir que Cristo le ordenó a su iglesia buscar la fama, la riqueza y el poder. Cristo le mandó a su iglesia predicar el evangelio a toda criatura, el evangelio para salvación a todo aquel que cree. Esa es la verdadera misión de la iglesia de Cristo el día de hoy. No el poder, no el dominio, no, de ninguna manera, no el poder, no la gloria. La política mezclada. Cristo dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero no es muy atractivo. Sufrir por Cristo no es muy atractivo. El llamado de la iglesia del Señor es realmente a reconocer
y a tener presente su verdadera misión en esta tierra. La verdadera iglesia de Cristo no busca la fama, no busca la fortuna, porque así nos lo mostró Él. Él dijo: mi reino no es de este mundo. La palabra de Dios dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Acaso tenemos que ser diferentes? Hay muchas congregaciones el día de hoy que les gusta mucho la corona, pero no le agrada la cruz. Que les gusta el triunfo, la notoriedad, que les gusta todo lo espectacular, pero no reconocen el verdadero llamado del Señor: no améis al mundo. No, porque el amor al mundo no es la voluntad de Dios, porque la condición nuestra, la suya, hermano, la suya, hermana, la mía también, es una condición de peregrinos, que vamos de paso, que sabemos que nuestra verdadera casa no está en este mundo, que así como aquellos que durmieron viendo la porvenir, así también nosotros, el Señor nos llama a poner las miradas en las cosas de arriba y no en este mundo. ¿Estaremos de acuerdo? Ese es el verdadero llamado del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Babilonia económica. Ay, bueno, este espíritu está también tremendo, sinceramente hablando. La economía y el comercio mundial. La Babilonia económica representa el espíritu de la riqueza y la prosperidad. Ese espíritu se ha introducido en muchas congregaciones. El deseo de tener posesiones, la avaricia, el apetito insaciable por lo material, una glotonería espiritual, un consumo descontrolado de las cosas materiales. Jamás fueron los propósitos del Señor establecer su iglesia en base a la riqueza, tampoco de este mundo. Semejante a la condición de la iglesia de Laodicea, aquella iglesia que había perdido completamente la dirección, la misma iglesia donde el dueño, donde la cabeza estaba fuera de la puerta, llamando, clamando por la oportunidad de buscar, de encontrar la comunión. La iglesia de la Odisea que decía: de ninguna cosa tengo necesidad, porque yo soy rica, yo me he enriquecido, tengo mucho. Mientras el Señor dijo: yo te digo a ti que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te hace falta la riqueza más grande que puedas tener: Cristo en medio de su pueblo. La Babilonia, el mercantilismo, el comercio. Cuando Cristo llegó al templo de Jerusalén, en 2 ocasiones nos dice la palabra de Dios que echó a todos aquellos que vendían cosas allí cerca del templo. Los vio. El templo de Dios se había convertido en un enorme mercado. Todo se compraba y se vendía allí. Era una compra-venta. Jamás la casa de Dios debe terminar así. Cristo quiere habitar siempre en medio de su pueblo. Ese es el verdadero propósito del Señor. El poder y la riqueza nunca fueron el propósito de Dios. Por eso la Babilonia también
no solamente comercia con riquezas, sino comercia con las almas de los hombres. El engaño, atrapados por el anzuelo de la ambición. Allí se mueve mucho, hay mucha fortuna moviéndose, menos el poder del Señor. Ahora, el último llamado, que es el llamado que le hace el Señor a su pueblo en todos los tiempos. Dice parte de Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Durante el tiempo de la gran tribulación, este sistema llegará a su fin. La iglesia del Señor no espera la tribulación, nosotros esperamos la venida de Cristo en las nubes. Pero ese sistema está actuando el día de hoy. Allí, introduciéndose de manera sutil programas novedosos. Salid de ella, pueblo mío. ¿Qué desea el Señor de su iglesia? ¿Cuál es el verdadero propósito del Señor para su iglesia? Mira, ahí vemos una imagen más o menos que se parece al asunto de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ciudades a donde Lot y su familia se establecieron. Y por cierto que Lot alcanzó, mientras Lot alcanzaba mucha prosperidad, mientras más se elevaba socialmente, así iba para abajo espiritualmente. Jamás hay una combinación perfecta entre lo espiritual y lo diabólico. Mientras él más subía, llegó a tener tal nombre, tal cargo en aquella sociedad, que él mismo había perdido también su condición. Por la misericordia de Dios, aquel hombre recibió la noticia que pronto sobre aquella gran perversión Dios iba a derramar su ira e iba a terminar a aquellas ciudades que se ubicaban en aquel lugar. La noticia llegó: date prisa, sal inmediatamente tú y tu familia. Pero cuando llegaron aquellos ángeles y estaban con Lot, y él tenía la puerta, y aquellos hombres llegaron, los sodomitas, llegaron allí. Hacernos sacar a estos hombres, los queremos conocer. ¿Qué le dijo Lot? No hagáis tal cosa, hermanos míos. Él ya se consideraba hermano de ellos. ¿Podemos nosotros tener comunión con las tinieblas? No hagas esto, hermanos míos. ¿Cómo se atrevió Lot a decirle hermanos míos? Ya había perdido completamente toda orientación que Dios le había dado. Y así salió, sin nada, así como llegó, sin nada. Todo se terminó. Iglesia del Señor, pueblo de Dios presente en esta noche, el propósito de esta exposición es conocer el origen de la Babilonia, entender los efectos presentes, pero también conocer su destino futuro. Al igual que el misterio de la iniquidad, se mueve y causa
y está causando mucho estrago también en muchos lugares. Bendito el nombre del Señor, porque sabemos que el Dios Todopoderoso preservará a su pueblo hasta su venida. Esperamos la venida del Señor. Y vale la pena entender esto. ¿Sabe por qué? Porque Cristo pronto viene por su iglesia. Estas manifestaciones se agudizan cada día más. El pueblo del Señor debe entender su palabra preciosa. No podemos ser negligentes. Tenemos la lámpara que nos alumbra hacia lo que está por venir, la que nos conducirá por el camino correcto, haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios, la palabra profética más segura que nos habla y que nos muestra de manera total la forma del comportamiento de los últimos tiempos. Cristo pronto viene por su iglesia. La iglesia debe estar velando y orando, porque no sabemos el día ni la hora. Así como esta influencia crece cada día más en el mundo, también el Señor nos ha llamado a ser antorchas y luminares en lugar oscuro. Iluminando la oscuridad, el Señor no nos llamó a confundirnos entre las tinieblas, a ser uno más entre esa mezcla, no. Nos llamó a iluminar la oscuridad, porque Él pronto viene por su iglesia. Que esta sea también la propuesta de cada uno de nosotros, y el Señor nos siga bendiciendo.